Buen día. ¿Cómo amanecen? Qué bueno, qué bueno. Eso. Muy bendecidos. ¿Alcanza para compartir con sus vecinos? Entonces comparta una bendición con su vecino. Dígale una buena palabra hoy, una sonrisa, una declaración buena. Y los que están en YouTube, los bendigo. Declaro que sobre sus vidas habrá hoy una bendición que Dios ha reservado. Para cada día Dios trae bendiciones. Nunca habrá un día sin bendición. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Ven? Tome su lugar, por favor. Hemos iniciado algunas adecuaciones, por eso les pido excusa las incomodidades para algunos que a veces se presentan. La oficina de administración se desbarató y hay otras cosas por allí porque estamos adecuando. Esa adecuación es provocada por algo, por una palabra que Dios nos ha dado, por algo que hay en el corazón, por algo que nos mueve, y son los niños, porque necesitamos, el Señor ordena que hay que atender los niños, que cuando los atendemos a ellos, lo atendemos a Él. Quien recibe a un niño, lo recibe a Él, y cuando uno desprecia a los niños, lo desprecia a Él. Eso dice Jesús. Entonces queremos atender los niños. ¿Y cuántos tienen aquí hijos que van al ministerio infantil? Qué bueno, qué bueno. Queremos hacerlo por sus hijos. Estamos pensando en la Colombia que vendrá después. ¿Qué clase de Colombia queremos cuando tenemos una situación un poco compleja socialmente en la juventud y se cambia la Colombia a la Colombia que tenemos cuando formamos niños que influyan? Por eso queremos que se una usted a la construcción de espacios para los niños. Lo que se va a colocar ahí al frente son oficinas, porque toda la sección de oficinas se vamos a entregar a los niños. Al menos vamos a tomar 4 salones. Si se sobrepasa, ya tendremos que acudir a otros espacios, pero por ahora vamos a intentar con esos 4 salones que son suficientemente grandes para atender los niños. Entonces, ¿cómo se puede contribuir usted o cómo se une a esta atención de los niños? Tenemos el desafío, ahí en los sobres usted puede decir: yo me comprometo con tanto para la adecuación, lo que esté en su corazón, bien. Esa es una manera de uno atender también los niños. Si no puede enseñar, pero al menos puede ayudar a que se contribuya para un buen espacio. ¿Cuántos aman los niños? ¿Cuántos aman a Jesús? Ok, si amas a los niños, amas a Jesús. Si amas a Jesús, amas a los niños. Entonces vamos a hacerlo. No es una cuota que tiene que dar, no es una obligación, no, esto es voluntario. Esto es de acuerdo a lo que Dios le haya bendecido, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su amor y a su generosidad. Entonces, eso siempre vamos a tener. Sí quiero pedirle algo. Lo hacemos siempre con sobres, o si usted hace alguna transacción, envíe el voucher o lo entrega en el sobre, o lo envía al teléfono que ya se ha estado dando. No sé si aparece en pantalla. Y si lo hace aquí, hay una parte que dice allí otros o siembra. Usted coloque allí adecuación en el templo, y así podremos identificar que eso va exclusivamente para esa adecuación. Entonces, muchas gracias por su disposición. Ya oramos, ¿verdad? Pero diga conmigo esto: Señor, he venido a buscarte y a oír tu voz. Ayúdame a prestar toda mi atención. Ayúdame a escucharte y a atesorar tu palabra. Que tu palabra no sea gravosa. Que mi corazón sea sensible a tu voz. Que mi espíritu tenga comunión contigo. Y que al salir de este lugar me parezca un poco más a ti, y que pueda vivir como tú quieres.
Amén, amén. Eso tiene que suceder. Pues si los discípulos al pasar tiempo con Jesús, al oírlo, al oír hablar, al relacionarse con Él, cuando ellos salieron de Jerusalén hacia Antioquía, la gente decía, son cristianos, porque hablaban como Él, se comportaban como Él, se parecían a Jesús en su forma de vivir. Entonces tiene que suceder eso con usted, ¿cierto? Porque usted ama a Jesús, usted escucha su voz y le sigue, ¿verdad? Entonces tendría que suceder así. Bueno, hoy vamos a compartir algo que lo he titulado Huellas imborrables. ¿Cómo es? Huellas imborrables. Cuenta un escrito que hay en Londres, un museo donde está una piedra de un regular tamaño que es muy fina, es negra, parece hierro, es dura casi como el hierro y está en un lugar exhibida. Lo particular de ella, lo que llama la atención no es que sea tan dura como el hierro, sino que hay una huella de un pájaro, una patica de un pájaro allí. ¿Cómo pudo un pájaro marcar una huella en una piedra tan dura como el hierro? Los comentarios que hay sobre esta piedra, porque es una piedra muy antigua, encontrada en una excavación profunda, es que esa piedra un día fue blanda. Antes de formarse como piedra fue barro. Y al transcurrir los años se fue endureciendo. Cuando era blanda, barro, el pajarito pisó y quedó la huella. Y al tiempo se endurece y ya no se puede borrar, tendría que romperse la piedra. Mi abuelo, y creo que sus abuelos decían, es un dicho muy popular, que el árbol cuando está pequeño es que se puede enderezar, cuando está grande ya está duro. Hay una etapa de los árboles que los moldean. Yo he visto, no sé cómo se llama ese arbolito que podan, que está en casi todas las casas, el ébano. Ay, gracias, el ébano. ¿Cómo lo moldean? Se ve tan lindo. Si lo dejan crecer naturalmente, no es decorativo, porque se extienden las ramas y seguramente se le van a entrar por la puerta de la casa, pero lo moldean, lo hacen que las ramas se enrosquen y lo conservan muy bonito. Eso es una manera de entender que los árboles tiernos se pueden moldear. Si el tronco está grueso, nadie puede torcer eso. Yo veo que los entretejen, siembran varios junticos y los van trenzando. Pero cuando crece, eso nadie los puede soltar de ahí, completamente ensamblados entre sí, se amarran. Creo que aquí hay una gran enseñanza. Estamos pensando con esto que cada persona, cada individuo, tiene unas huellas en sí, tiene una marca o muchas marcas que quedaron desde la infancia y que esas marcas seguirán hasta la vejez. Hay marcas que nunca se borrarán. Son huellas, diríamos que son una formación que se tuvo, la cultura, hay forma de hablar, el acento, términos, forma de vivir, emociones, hay muchas cosas que quedan marcadas para siempre. Y al mirar la sociedad en que estamos, el mundo en que estamos, nos preguntamos tantos comportamientos inaceptables que hay en ciertas personas. Lo que pasó hace unos días con el paro
era muy complejo. La verdad, yo evité, no sé si a usted le pasó como a mí, evitar ver noticias, evitar ver redes sociales porque le indignaba, me molestaba, no quería ver eso porque generaba unas emociones que no eran buenas. Entonces, más bien orar y bendecir las personas para no sentir rabia, no sentir odio hacia las personas porque genera emociones y realmente eso alteró el país. Por un lado o por otro, para la izquierda o derecha o de cualquier lado, afectó emocionalmente. ¿Y cómo llegan comportamientos de esta manera? ¿Por qué se comporta cierta sociedad de esta manera? Algo viene de atrás. Cuando vemos un mundo lleno de corrupción, de maldad, de odio, violaciones a bebés, asesinatos a bebés, y encuentra uno aún personas de muy educadas, supuestamente educadas, que participan en crímenes, en asesinatos por dinero, por una cosa, por lo otro, y hay una juventud tan deteriorada, tan desadaptada a la educación, a los valores y principios de la vida, principios de familia, principios cristianos tan distantes de Dios. Nos hacemos una pregunta y más bien yo se la extendería a aquellos que tienen hijos pequeños o que están teniendo hijos. ¿Qué clase de hijos vamos a tener? Hijos que sumen a uno más de todo esto que está pasando, porque esto se va degradando, algo extraño está sucediendo. Hijos que sumen al montón de lo que está pasando, o hijos que influyan y cambien lo que está pasando. Otra pregunta podría surgir: ¿mis hijos nacieron en una buena época? ¿En la época más difícil o en la mejor época? ¿Qué puedo hacer si ya tengo hijos en un mundo tan complejo, tan difícil, donde se han cambiado los valores, cuando hay una pérdida de identidad, cuando hay ideologías que están influenciando desde el gobierno, en la educación y en todos los medios de pérdida de identidad, donde hay una cultura de odio, de violencia y que se ha perdido de la identidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Será que es bueno tener hijos en esta época? ¿Qué hacemos? Son preguntas que podríamos hacernos. Y voy a inquietarle con esto. Cuando hay un asesinato, hay una masacre, las autoridades competentes empiezan a la investigación, cogen a los autores materiales, si logran cogerlo. ¿Ahí termina todo o avanzan? ¿Por quiénes van? Por los autores intelectuales. Y si logran llegar a los autores intelectuales, esos tienen mayor condena, porque son los intelectuales. Los otros son usados o pagados, son sicarios. Tengo una curiosidad. Cuando vemos las noticias y encontramos los delincuentes que hay en nuestra sociedad, pandillas que acometen hechos atroces, violentos, asesinatos, destrucción de muchas cosas, la mayoría de ellos son jóvenes y un gran porcentaje menores de edad. Ellos han cometido delitos, son actores materiales. Pregunta: ¿quiénes son los
autores intelectuales. Otra vez, ¿quiénes? Los padres. Entonces deberían ser los padres los que deban ser condenados, no ellos. Yo la enredé, la puse muy complicada, muy difícil. Usted me dice, pastor, se metió en la grande. La verdad, eso dice la palabra. Somos los padres. La sociedad que tenemos hoy es responsabilidad de unos padres que se equivocaron. Y hay una historia que cuenta de un hombre que visitaba domingo tras domingo el cementerio. Iba encorvado y desde que entraba, su paso lento iba con lágrimas, y cuando llegaba a la tumba lloraba a gritos. Oh, hijo mío, si yo hubiera sabido cómo educarte, si yo hubiera sabido estos principios que hoy sé, no estaría aquí. Hijo mío, ese era cada domingo. Era el padre de un famoso gángster en Estados Unidos que había cometido muchos crímenes y al fin lo mataron. Este padre ahora era cristiano, pero él supo que todo lo que pasó, lo que se convirtió en este hombre, fue él, su padre, porque le enseñó con su vida y con el machismo que tenía y su comportamiento, le enseñó esa vida. Pero ahora no sabía cómo arreglar, ya estaba muerto. Y solo le dolía por lo que había pasado. Y quisiera no dejarle ese sabor tan duro, digamos amargo, sino más bien llevarlo a una reflexión. La reflexión, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo puede cambiar una sociedad? ¿Qué va a pasar con los hijos? Porque muchas personas tienen temores cuando los hijos empiezan. No sé cómo me van a salir los hijos. Yo tuve ese temor. Antes, yo he contado esto varias veces. Cuando mi esposa estaba embarazada estábamos embarazados, porque ambos nos embarazamos, de nuestra primera hija. Yo era capellán de un colegio cristiano y estaba a cargo de un grupo de estudiantes tenían problemas. Y al hacer el seguimiento a todos esos estudiantes que era de la comuna, la mayoría eran de la comuna nororiental de Medellín, encontraba una problemática muy, muy grave que no podía, se me salía de las manos porque estaba en la familia el problema. Algunos de ellos eran hijos de padres delincuentes, otros consumidores, otros no vivían con sus padres, vivían con la abuela o vivían con un tío, con un pariente que no podían controlar. Eran chicos difíciles. 4 de ellos pertenecían a una banda delincuencial. Cuando yo hago todo ese seguimiento, me doy cuenta de que es complejo. Y nosotros vivíamos iniciando la comuna nororiental. Y cuando yo veo todo esto, yo tengo temor, tengo miedo, me preocupa lo que va a pasar con mis hijos. Estamos iniciando. Ya está embarazada mi esposa, el Señor. La verdad generó, yo me emparaba con todo, eran 27 estudiantes. Eran de diferentes cursos, pero yo los atendía por la parte de comportamiento. Y pensaba en eso. Y una de esas mañanas que me acosté, me levanté orando por esto y pensando en nuestra hija, llegó una fotocopiadora que tiene un aviso que dice: si no has podido darle un buen mundo a tus hijos, al menos dale unos buenos hijos a tu mundo. Eso cambió mi perspectiva. Entendí algo, que no se trata del mundo que
que puede dañar a mis hijos, sino más bien qué principios enseño para que puedan influenciar en el mundo. Y de ahí entendí, Dios me dio una palabra en Deuteronomio de la herencia sacerdotal, que si hay un legado para mis hijos, herencia sacerdotal, y que ellos no serán lo que el mundo marca, ellos serán lo que Dios ha marcado, lo que Dios determina, y con mi influencia, mi educación, mis hijos serán sacerdotes. Con esa palabra nos sostuvimos, y esa palabra ha acontecido, y esa palabra sigue. Nuestros hijos le sirven al Señor. Entonces, quiero que usted busque. Vamos a encontrar en la Biblia la respuesta. Todas las preocupaciones que genera el mundo y la situación que hay, eso no tiene por qué asustarnos. Si tenemos un Dios que es todopoderoso, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un Dios que creó el mundo, que hizo el cielo y la tierra, nos hizo a nosotros. Un Dios que fue capaz de abrir los mares. Un Dios que cambió delincuentes en servidores, un asesino en un predicador de la palabra. Un Dios que salvó naciones. Un Dios que defendió a los suyos, a sus hijos. Ese Dios está hoy aquí y lo puede hacer. Y su palabra dice que su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Abramos la Biblia. Voy a ir compartiéndole principios que aplica para padres, aplica para hijos, aplica para cualquier persona. Voy a ir compartiéndole porque hay cosas, tesoros aquí. Por eso le estoy hablando de huellas imborrables. Y vamos a iniciar con Proverbios capítulo 22, versículo 6. Quizás es un texto muy conocido para todos. Lo aprendimos desde niños. Proverbios 22, 6. Dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará de él. Vuelvo a la historia que le conté de la piedra. En una época esa piedra fue blanda, fue barro, y el pajarito marcó su huella y nunca se borró. Hay una época en que nosotros somos blandos, es la época de niños, de bebés. Nacemos como una hoja en blanco para escribir. Dios diseñó al ser humano así. Los niños nacen puros, sin pecado. Por eso Jesús dice que dejen que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos, porque eso es lo ideal. Y cuando el niño nace, un bebé nace como aquel disco duro sin grabación, como una memoria sin grabación. Bueno, cualquier ejemplo que usted pueda usar de tecnología, o simplemente una hoja en blanco. ¿Quién va a escribir allí? ¿Cuál es la primera impresión que se va a poner allí? Somos los padres quienes colocamos la primera impresión, iniciando por nuestra vida misma, cómo lo tratamos, cómo somos. Así es el barro que el alfarero armó y le deja una huella, lo marca, lo que quiera hacer. No sé si a usted le gustaba hacer eso, pero a mí cuando niño me gustaba hacer eso. Yo veía un cemento que recién colocaba en un piso y le ponía una huellita, alguna cosita allí, le hacía un escrito. No sé por qué hacíamos eso cuando niños, sabíamos que eso se iba a secar y por ahí se quedaba. A veces frases que uno quería poner ahí. ¿No es cuánto lo hicieron en el cemento? No era yo solo. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con nuestros niños. Ponemos huellas, siempre ponemos huellas, buenas o malas. Traemos niños, hijos a este mundo. Vamos a contribuir algo con los hijos, al menos en la suma de la humanidad. Estamos contribuyendo, pero vamos a construir hijos para bien o hijos para mal, de cualquier manera. El Señor nos da hijos, dice un principio. El principio es: instruye al niño, dale una buena marca en el camino de Dios. Cuando sea viejo no se apartará.
La versión Nueva Biblia Viva dice: enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando sea viejo no lo abandonará. Es una marca imborrable. Cuando sea viejo no lo abandonará. Si el niño es influenciado en el camino de Dios, si se le enseña el camino, se marca con ello, cuando sea viejo no se apartará. Y le digo que de ello soy testigo. El mejor ejemplo que yo puedo decir es mi vida. A mí me instruyeron en el camino de Dios cuando niño, me marcó la palabra, principios que jamás, mi juventud, de muchas, de la salvación, el temor de Dios, eso jamás se borró de mi vida. Y la marca de que yo le serviría al Señor. De 3 años decía mis padres que yo dije que lo iba a hacer. No porque ellos me manipularon, me controlaron, no, es que la palabra de Dios es viva. Y en esa edad viejo no se apartará, no se apartará. Bueno, todavía no soy viejo, ¿o sí? Amor, ¿qué dices? No, amor, cierto que soy joven. La verdad yo me siento muy joven. Me han salido canas y me he desentejado un poco, pero eso no es vejez. Esto es honra, honor, y aquí es sabiduría. ¿Cierto, amor? Bueno, si dice la palabra, cuando sea viejo no se apartará, cuando sea adulto no se apartará. Hagámonos la pregunta: ¿qué pasa si no instruimos en el camino, en los principios de Dios? ¿Qué pasa cuando sea viejo? O vamos a preguntar: si no instruyes en el camino de Dios a tus hijos, ¿en qué camino lo instruye? Sean sinceros, no actúe con emociones. Si se puede aplicar lógica, con razón, la razón. Si no se instruye en el camino de Dios, ¿en qué camino se instruye? ¿Cuál es ese camino? Si no es Dios, ¿quién es? El diablo. No, yo con el diablo no. Aquí hay dos extremos: la luz o las tinieblas, Dios o el diablo. No, en el mundo. ¿Y quién gobierna en el mundo? El diablo. Si se instruye en el camino, si no se instruye en el camino de Dios, automáticamente se instruye en el camino del diablo. Es así. El Señor asegura, por eso, de esa manera se puede bendecir. Y cuando uno ve las personas que tienen familias cristianas, que han podido educar hijos, bueno, ¿y hasta qué punto? Porque dicen: no, es que yo conozco unos cristianos, pero tienen unos hijos peores. Mire, no es necesario, no siempre el ser cristiano asegura a sus hijos. Por venir a la iglesia no tienes garantía de que tus hijos sean de éxito y de bendición. No hay garantía. Aquí es muy claro, es que los instruya. Es que yo voy a la iglesia, yo llevo a los niños a la iglesia. Eso está bien. Pero la pregunta: ¿en la casa los estás instruyendo? ¿Cómo es la instrucción en casa? Porque ese es el fracaso de muchas personas, que piensan que porque van a la iglesia o hacen esto. No, es que lo llevo al ministerio infantil para que me cambien a mi hijo. No, en el ministerio infantil te va a ayudar, te va a apoyar lo que en casa estás haciendo, pero no vamos a cambiar a tu hijo en el ministerio infantil. Es un aporte que hacemos, complementamos lo que en casa estás haciendo, porque es el mundo que él empieza a ver donde también puede encajar. Pero es el trabajo en casa, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, la tarea que hacemos. Si usted ha escuchado de Andrés Murray, fue un misionero sudafricano que tuvo una influencia tremenda de un avivamiento en Sudáfrica y de parte de Sudáfrica, en el centro y norte de África, en los países donde hoy en día hay un gran avivamiento.
¿Qué pasó con él? Él tuvo 11 hijos, era un misionero. 11 hijos. Mire cómo trasciende las generaciones. Tuvo 11 hijos. 5 de sus hijos fueron pastores. 4 de sus hijas se casaron con pastores. 2 de ellos fueron misioneros. De los 11. ¿Qué pasó con sus nietos? 10 nietos fueron pastores. 13 misioneros. Y otros se involucraron de alguna manera en ministerios. Pero la siguiente generación, 60 fueron pastores. Y sígale la historia. Cuando encontramos el avivamiento en África, en varios, la secuencia se sigue, tenía que ver con esta familia. ¿Cómo puede influir? Con las marcas, con las huellas que se van dejando. Y cuando se habla de los principios que trascienden, ¿qué es lo que puede uno, digamos, decir? ¿De qué me pego? Voy a contarle otra. Colócame en pantalla, por favor, las 10 reglas de los padres. 10 reglas de los padres. Esta voy a leérsela y después vamos a ver por qué es trascendente. Esto fue una mujer quien escribió esto. Ahorita le voy a decir quién es esa mujer. Las 10 reglas. No disciplines. Las 10 reglas para formar buenos hijos. Esto lo tenía en un lugar y fue publicado por los medios de muchos medios de su época. Vamos a ver qué es. No disciplines las faltas que confiesan enseguida tus hijos. Cuando lo confesó, no lo disciplines. Sigue. Enséñales, está en desorden. Antes de esa hay otra. Bueno, no, vamos a ver si me queda faltando. Esa es la primera, muy bien. Destruye el egoísmo que percibas. 2. Trabaja en la salvación de sus almas. Vaya pensando en las reglas. Destruye el egoísmo que percibas. Trabaja siempre en la salvación de sus almas. Sigue. Enséñale a orar tan pronto aprendan a hablar. Esa es la tercera. 4. No les des nada que pidan llorando. Eso es 4. No le des nada que pidan. Yo recuerdo eso que teníamos, un pastor me decía eso, yo no lo entendía al comienzo, que uno de nuestros hijos pedía las cosas así. Y para evitar que siguiera llorando, vayan anotándolas si les sirve. Sigue. No disciplines las faltas que confiesan enseguida. Ya esa es la que mencioné que estaba adelantado. No confiese las faltas no disciplina las faltas que confiesen enseguida. Si la confesó, ¿para qué disciplina? Ya estás. ¿Por qué esa disciplina? ¿Es por rabia o porque quiere enseñar? Y si ya lo aprendió, ¿para qué lo hace? Sigue. No permitas que ningún acto pecaminoso quede sin corrección. Jamás. Sigue. No disciplines varias veces por las mismas faltas. Por la misma falta. Eso tiene sentido. Sigue. Alienta y premia la buena conducta. No todo es disciplina. Alienta y premia la buena conducta. Fomenta el respeto aún en lo insignificante. Cualquier cosa pequeña que fuere, fomenta el respeto. Atentamente, autora.
Susana Wesley. ¿Quién era Susana Wesley? Madre de 17 hijos en Inglaterra. Dentro de esos hijos, bueno, hijos que tuvieron éxito. La historia de los Wesley en Inglaterra, en el Gran Bretaña, es impresionante. Dos de ellos, uno era Juan Wesley y Carlos Wesley, que llevaron un gran avivamiento a toda Inglaterra. Entrevistan y le preguntan cómo pudo tener tanto éxito. Porque el padre también era un hombre, un servidor de Dios, pero fue ella la que dijo esto, ¿no? Posiblemente juntos lo hicieron, pero dice, en esto consistió el secreto para levantar hijos de bien. 17 es cosa seria. Nos cuesta educar uno, porque no lo hacemos dejando huellas en el camino de Dios. Aquí hay algo que marca la vida. O sea, si funciona. Con esto estoy tratando de decirles que el mundo que tenemos no es que este mundo salió así. Los hijos que tenemos, no es que me salieron los hijos así. No, uno decide qué dibujo hacer en la hoja en blanco. Si la Biblia dice que no se apartará, no se apartará. Si yo lo consagro para el Señor, consagrado queda para el Señor. Y quiero hacer una aclaración. Los que van a presentar los niños, hemos estado enseñando sobre esto porque es muy importante. Voy a decir lo que no es. Presentar los niños no es bautizar los niños. Presentar los niños al Señor no es matricularlos en la iglesia. Presentar los niños al Señor no es la garantía que ellos van a ser cristianos todo el tiempo, toda la vida. Es un inicio, es el inicio en la escuela, es una determinación, es una decisión de los padres que van a seguir en el camino. Por eso hacemos un compromiso, porque no es todo. Podemos orar y puede venir el más ungido y orar por las personas. Incluso usted se da cuenta en la Biblia, todos eran presentados en el altar, todos. Los judíos presentan sus hijos, no sé si todavía presentaban sus hijos en el templo, pero no todos caminaban con Dios. Judas fue presentado, Saúl fue presentado, pero se desviaban, porque es una responsabilidad de los padres. El altar no va a cambiar la persona. El altar es un pacto, es un compromiso, es un inicio, como cuando te matriculas en la escuela. Que si es, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Papá y mamá? ¿Cuántos hay? Bueno, ¿cuántos aspiran serlo? Bueno, entonces aplica para usted también. Aún los pequeños, porque un día posiblemente lo serás. Bien, vamos entonces, colócame en pantalla el compromiso, por favor. Entonces, compromiso de los padres. Esto inicialmente está Daniel y Lady. ¿Dónde están? ¿Quiénes más son? ¿No vinieron? ¿Dónde están los papás de los gemelos? Vénganse por aquí, por favor, aquí adelante, vénganse ustedes. Así sí rinde. De a dos. A mí me hubiera gustado así, de una sola, dos partos de cuatro. Muy bien, felicitaciones.
Les felicito por sus bebés y más le felicito por estar juntos. Papá y mamá, es muy importante eso. Te felicito por venir. Yo cuando veo que representan las mamás solas aquí, siento como un dolor. ¿Qué pensará esa mamá? ¿Y qué pasa con ese bebé, ese niño que no tiene papá? Eso es duro. Les felicito. No solamente vinieron los dos, sino vinieron con Danielito también aquí, como testigo y responsable como hermano mayor, ¿cierto? Bueno, este es un compromiso cuando se habla de yo digo siempre esto, ustedes me van a escuchar y eso es algo que tengo que decirlo. Dios no se compromete con quien no se compromete. Dios se compromete con el que se compromete. Dios se compromete a salvarlo siempre y cuando hay un compromiso de arrepentimiento. Dios se compromete a bendecir siempre y cuando hay un compromiso de obediencia. ¿Sí o no? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios promete descanso, Dios promete sanidad, pero ¿qué implica? Venir. La bendición está para los hijos. Dios se comprometió a bendecir, pero los padres necesitan compromiso. Y entonces vamos a leer esos compromisos. Inicialmente, es el compromiso para ustedes. Si al terminar esto dice, no, yo no soy capaz, entonces es mejor que no lo presente, ¿cierto? Que no lo va a hacer. Entonces Dios tampoco se va a comprometer. Pero eso aplica para todos también, no necesariamente es para ellos. Aunque estén grandes, esto compromete. Vamos a ver. Número 1. Reconozco que los hijos son herencia de Dios y que Él me pedirá cuenta de ellos. Ahí hay unos textos, no sé si es posible ir, me haces una señal si se pueden o si no, que yo se los envíe a ellos con el fin de que lo fueran socializando. No sé si ustedes lo leyeron. ¿Los leyeron? Ok, bueno, entonces no voy a avanzar mucho sobre ellos, sino porque espero que sean marcando sus vidas ahora. Reconozco, diga entonces, leamos juntos estos, ustedes. 1, 2, 3. ¿En serio? ¿Lo reconocen? ¿Ustedes qué piensan? Lo que pase con los hijos no es culpa del Estado, ni de la sociedad, es mi responsabilidad. Y Dios me va a pedir cuenta. Le pidió cuentas a Elías, es a Elí lo que dice allí. Bueno, ahí está. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima es el fruto del vientre, y también está primero de Samuel. Muy bien, sigamos. Vamos a ir, no vamos a leer los textos, ustedes van a anotar los textos porque el tiempo se me iría. Anotan los textos y ahí está primero de Samuel 1:22. Dice, dedico mis hijos a Dios para que les sirvan y se cumpla el propósito de Dios en su vida. Dedicar no es solamente presentar. ¿Qué es cuando usted dice está dedicado al estudio? ¿Qué indica eso? Que todo el tiempo está concentrado en ello. Está dedicado al trabajo, a su empresa porque quiere sacarla adelante. Indica que está todo el tiempo. Dedicar a los hijos es el tiempo suficiente para formar y dejar huella para que sigan en el camino de Dios. No se vayan a confiar de que porque ya lo presentaron aquí, ya sus hijos son cristianos. No son cristianos por haberlos presentado. Es el compromiso de la dedicación a educarlos en el camino de Dios. Hay que aclararlo. Siguiente. Instruiré a mis hijos en el camino de Dios. Diga conmigo, instruiré a mis hijos en el camino de Dios. Ustedes, instruiré a mis hijos en el camino de Dios. No, pero es que ya soy abuelo. ¿Y qué? Instrúyalo también. Enséñele. Y sus nietos. Ahí está el texto que acabamos de leer, la instrucción, el versículo
capítulo 22, versículo 6. Cuarta, enseñaré a mis hijos con diligencia la palabra de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué significa diligencia? Con esmero, con empeño, oportuno. Oportuno. Ese texto dice que repetirás esta palabra de día y de noche, la enseñarás, la pondrás en la frente. Mire, si algo, por eso a mí no fue, para mí nunca fue duro la muerte de mis padres, ni mi papá ni mi mamá. Si ustedes, a los que estuvieron aquí, el día que estaba muriendo mi mamá, íbamos a empezar la intercesión, la celebración, me llama mi hermana, está mi mamá muriendo. Dije, colóquemela al teléfono y póngalo en voz alta. Y empezamos a cantar Cuán grande es Él. ¿Cuántos estuvieron ahí ese día? Eso para mí era un contraste, pero lo hicimos. Pero ¿qué me movía a mí? Porque ellos marcaron mi vida, me dejaron un legado. Lo mejor que yo podía hacer, ¿sabe qué era? Es seguir lo que ellos me enseñaron. Hacerlo. Memoricé textos y esos textos me han guardado. Pusieron a mitad de frente mi corazón. Yo les sirvo al Señor, amo al Señor, porque mis padres pusieron principios, palabra en mi corazón. Y eso marcó mi vida. Entonces, es en empeño, que las primeras palabras, y así lo hicimos con nuestros hijos también, las primeras palabras tiene que ser la palabra de Dios, las primeras palabras. Bueno, seguimos. Criaré mis hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. En la disciplina y la instrucción del Señor. No como dicen la gente, como dicen los abuelos, no como Julanito lo hace. No que yo vi en una telenovela por allá que hacían así y como sientes y lo corrige. No, es que esto está de moda, vamos a hacerlo. No, disciplina tiene que ver con hábitos, con costumbres, con repeticiones del buen camino. A veces pensamos que disciplina es una pela. Eso no es disciplina. Disciplinar es acostumbrarse a hacer algo correctamente, tener como una forma de vida, un estilo de vida hacerlo. La disciplina forma hábitos. Los hábitos se forman en las repeticiones y los hábitos como resultado es una cultura. Disciplina y amonestación. Amonestación es instrucción del Señor. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo? La disciplina, instruir sus hijos, educar a sus hijos con la disciplina y las enseñanzas del Señor. Y ahí sí aseguran el futuro. Sexto, oraré y velaré y pelearé por mis hijos contra el mal. ¿Están dispuestos? Van a llegar toda clase de tentaciones, todos esos problemas que hay, que llegarán en el colegio, que llegarán a través de las redes sociales, y a veces va a tener usted que tener carácter, porque si un celular lo está corrompiendo, le está empezando a abordar la pornografía, usted tiene que hacer algo. Si a través de ese está teniendo amistades incorrectas, usted tiene que hacer algo y va a tener que pelear, no contra el hijo, sino contra el mal. Y con sabiduría van a tener que hacerlo. Y para todo, van a tener que tomar decisiones. Le voy a poner una cuña que le he estado haciendo. Y perdonen los que tienen colegios. Pero creo que con el mundo en que estamos vamos a tener que tener la educación en casa. Educación en casa. Porque se está infiltrando tanta perversión, la ideología de género, donde se está trabajando a nivel mundial. ¿Cómo se levantan los niños que vienen? Cuando en el colegio le van a decir, usted no es niña ni es niño, usted decide qué es. Cuando la educación sexual se la van a dar allá y le van a hablar de todos los géneros que dicen, que creo que hay más de 70. ¿Qué va a hacer?
cuando el colegio van a ser abordados por personas, niños que ya están afectados, influenciados, y van a tocarlos, van a hacerle propuestas, van a abordar cualquier cantidad de cosas. Ay, tengo que tenerlo en un cubo de cristal. No, le dejo esto. Nosotros tomamos la decisión, nuestra hija, los últimos 2 años, estudiar en casa, porque la presión fue demasiado. Habrá un momento, y usted es libre como padre, donde poner sus hijos a estudiar. Pero le podía servir este consejo: en cuanto sea posible, puede educarlo en casa. Los misioneros norteamericanos que llegaron a nuestro país, muchos de ellos, uno de ellos, nuestro pastor Joel, sus padres, ellos los educaron en casa. Se preparan a hacer una capacitación, su mamá, y los educaban en casa. Hoy hay virtual y no es influenciado por lo que está pasando. Solamente se limita a las materias, a aprender las materias. Nuestra hija salió mejor que los que estaban presencial, virtual, y fue más rápido, terminó primero, y le fue mejor en el ICFES que los que estaban con ella. Entonces, ahí le dejo esa cuñita. Es un asunto que me preocupa, y yo donde a cualquiera, la mayoría de los pastores están poniendo a sus hijos virtual. Y ahora con la cuestión que pasó, con más razón. Sigamos. Amaré a mis hijos como a mí mismo, pero nunca más que a Dios. ¡Ey! Eso es importante. Porque muchos por mi hijo lo que sea, lo doy todo. Y no, es que no voy a servir porque tengo que atender a mi hijo. Ey, un momentico. Tu hijo debes amarlo, es muy importante, pero nunca por encima de Dios. Primeramente el reino de Dios y lo demás bien añadido. Nunca los hijos son por encima de Dios. Quien le dio los hijos, ese hijo fue Dios. ¿Sí? Entonces, sigamos. Seré un imitador de Cristo para que mis hijos me imiten a mí. Es el ejemplo. Esto lo sabemos todos. Los hijos van a seguir más que lo que decimos, que lo que hacemos. Nos van a imitar. O lo que vivimos. Siguiente. Seré siempre padre, amigo, sacerdote y consejero de mis hijos. ¿Están, caballeros? ¿Sí? Diga conmigo: yo seré el sacerdote de mi casa. Supliré todo lo que mis hijos necesiten para que sean las personas que Dios quiere y logren el propósito de sus vidas, aunque esto implique sacrificio. Y un ejemplo muy claro: José, un padre excelente, el padre del Señor Jesús. Cuando él se enteró que su hijo estaba en peligro, dejó su casa, dejó su taller, dejó tierra, dejó finca, dejó todo y se fue para el África por proteger a su hijo. Habrá que hacer sacrificios, los que sean, siempre y cuando sea para bien de los hijos. Antes de presentar los hijos, yo quisiera pedirle a Daniel y a Lady, ellos van a contar brevemente el testimonio, porque su bebé es un milagro, y quisiera pedirles que si me ayudan con el micrófono, por favor. Pueden subir aquí para que vean, les ayudan muy bien. Bienvenidos, qué bonitos se ven de blanquito, qué lindos. Bienvenidos. Bueno, entonces, adelante, cuéntenos cómo fue ese milagro que pasó, que sea de inspiración para todos, aquellos que se animen también. Buenos días, iglesia. Bueno,
cuando nosotros nos casamos, le pedimos a Dios, o sea, nosotros pues planeamos cuántos hijos queríamos tener y nos pusimos de acuerdo que queríamos tener dos, ambos queríamos tener dos hijos, una niña y un niño, y empezamos a orarle a Dios por eso porque queríamos tenerlo rápido, y Dios nos dio la palabra de Salmos 127:3, que es: herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto de su vientre. Y rápido quedamos en embarazo de Danielito a los 3 meses, y lo tuvimos a él y pensamos que la otra niña también iba a llegar así, ya, de una. Pero fue pasando el tiempo y pues nunca llegó, y nosotros cada año en la cartelera de sueños poníamos la familia completa, los 4, con la niña. O sea, poníamos una imagen de una familia con un niño y una niña. Y le pedíamos a Dios por eso, pero sin embargo pasaba el tiempo y nunca llegó. Ya cuando nos empezamos a dar cuenta que ya yo iba a cumplir 40 años y pues no había llegado la niña, empezamos a ir al médico y el médico nos dijo que no, que yo no podía quedar en embarazo. Bueno, me hicieron exámenes, tratamientos, de todo, y me dijeron que no, que yo no podía quedar en embarazo, y que lo mejor era que me retirara la matriz porque tenía un problema, pues el problema que tenía me afectaba mucho la matriz. Entonces me dieron la orden para operarme. Yo lloré ese día, le dije al médico que no, que mi niño quería una hermanita también, que yo cómo le iba a decir a él eso. Y él me dijo: no, tienes que explicarle, te va a dar 6 meses la orden de vigencia para que tengas el tiempo para arreglar todo. Cuando llegamos a la casa nos sentamos con el niño y le contamos, y él se puso a llorar. Él me dijo que no, bueno, que yo no tenía fe, que nosotros no teníamos fe, que era lo que le habíamos enseñado, que si Dios le había dado a Abraham un hijo a los 90 años, ¿cómo no nos iba a dar? Porque yo le decía, yo por explicarle le decía: no, es que yo ya estoy muy viejita, papi, ya me voy, mire, ya va a cumplir 40 y yo ya no puedo, que no sé qué. Y él se puso a llorar y se fue para su cuarto, y entonces Daniel me miró y me dijo: no, sin permiso del niño no te vas a operar, porque después él va a decir que nosotros no le dimos la oportunidad. Y pues no era de vida o muerte, no, obviamente sacarme la matriz, sino que era para mejorar mi estilo de vida porque tenía muchos problemas. Entonces, ¿verdad? No, pasaron los 6 meses, la orden se venció, y yo dije, pues esperaré a que esto se me quite, pues con la edad, como es normal para las personas. Y esperamos ese tiempo y Dios nos sorprendió. En el tiempo de pandemia fue el tiempo de mayor bendición para nosotros, porque la palabra de Dios dice que aún en tiempos de escasez nosotros no dejaremos de dar fruto, y nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Dios nos sí, Dios nos bendijo mucho en pandemia, y una de las mayores, pues la mayor bendición fue que tuve un atraso, y yo pues como incrédula, pero de todas formas dije: vamos a hacernos la prueba. Y cuando salió positivo no lo podíamos creer, de verdad, la felicidad fue muy grande, y pues sí, la gloria y la honra fueron para Dios. Vamos a pedirle a Daniel que vengan Danielito. Yo quiero honrar la fe de mi hijo, porque realmente fue él. Fue él, si no yo me hubiera retirado la mano, pues esperanzas, ya los médicos me han dicho que no. Este fue el hombre de fe. Sí. El hombre de fe. Muy bien, Daniel. Eso indica que ustedes le enseñaron la fe a él. Sí, y cuando quedamos en embarazo llegamos donde los médicos, felices, nosotros como la gran hazaña, y todos nos regañaron, el trato fue horrible. Bueno, el cuento es muy largo, pero fue algo muy tremendo, fue un tiempo muy difícil, porque los médicos nos pedían que abortáramos prácticamente, ¿sí? Que sacáramos nuestro bebé, que no había posibilidad de que viniera bien, que no había posibilidad. Y también honro la fe de mi esposo, porque mi esposo desde el primer momento, cuando estábamos frente a los médicos y empezaron a decirnos eso, yo me asusté mucho, y como soy de la salud, pues uno tiende a creerle mucho a la ciencia, ¿cierto? Porque es lo que yo estudié. Y entonces es una lucha muy grande. Yo creo que la doctora aquí me corrobora eso, es una lucha, ¿sí?
Y entonces yo me asusté y dije, claro, yo no había pensado en mi edad, en el estado, en el diagnóstico. Y mi esposo le dijo de uno al médico y yo me aterré porque ni me lo consultó ni me miró y le dijo, como venga, nosotros lo vamos a recibir porque es una bendición de Dios, Dios nos lo dio y no importa, no importa, dijo así. Entonces yo asustada le dije, bueno. Y sin embargo, hubo amenaza de aborto, hubo muchas cosas y en un momento muy difícil estaba yo en la cama porque llevaba como un mes en la cama, acostada sin poder hacer nada más ni hablar con nadie. Yo oré y le decía a Dios que por qué si Él me lo había dado, porque era tan difícil toda esa situación de estar así, porque a veces uno piensa que porque Dios le da las bendiciones a uno, ya están aseguradas, o sea, ya vienen con todo. Y no, también hay cosas que nosotros con nuestra fe debemos superar y yo creo que me faltaba superar muchas cosas de fe a mí. Y en ese momento Dios me dijo, habían muchas personas que me habían dicho que el milagro de yo quedar en embarazo también les había devuelto la fe y la esperanza a ellos, ¿sí? A mis conocidos, porque sabían que era imposible. Y en ese momento Dios me dice, lo que pasa es que el enemigo quiere destruir la vida de tu hijo, porque si la destruye, destruye la fe de todos los que están creyendo contigo de que este es un milagro. Inmediatamente hice lo que decía al principio, yo ahí en la cama empecé a hacer guerra espiritual con toda mi alma y le dije al enemigo, no me vas a quitar mi bendición, no me la vas a quitar. Y empecé a orar. Ese mismo día dejé de sangrar. Llevaba ya como 10 días sangrando y ese día dejé de sangrar. Y bueno, fue el embarazo fue siempre una constante guerra, pero nosotros la luchamos juntos. Buen día. Pues yo también le doy la gloria y la honra a Dios porque sé que Él fue el que lo hizo y pues también a mi hijo porque él todo el tiempo creyó y no lo reclamaba, o sea, y no a veces era en la mejor manera, él todo el tiempo no lo reclamaba y su hermanita. Entonces sabemos que fue la fe de él, porque yo la verdad ya había perdido la esperanza y por eso la palabra dice que debemos creer como niños. Él le creyó a Dios y así fue. Entonces, muy agradecido con Dios porque mis 2 hijos han sido una gran bendición, no solo para mí, sino para toda mi familia, mi entorno. Y quiero darles gracias por habernos acompañado hoy, especialmente a mis padres, porque a pesar de que no nací en un hogar cristiano, ellos me formaron con buenos principios y buenos valores. Qué hermoso, de verdad que es muy lindo el testimonio de ustedes. Solo es un milagro, no hay otra cosa. Es un milagro y como dice Lady, siempre fue una batalla. Fue una batalla al nacimiento de Moisés, fue una batalla al nacimiento de Jesús. Sí, ¿por qué el diablo atacó a Moisés? ¿Por qué atacó a Jesús cuando eran bebés? Porque había un propósito, porque había un destino. Hay un destino, hay un propósito con Abby. Es una bendición grande. Dios se las dio por algo. Y es un milagro, es un milagro. Cuando Dios hace algo como ello, es porque tiene un gran plan, un gran propósito. Así que prepárense para esa gran bendición que Dios les ha dado. Es una bendición tremenda. Es una generación que viene que marcará la historia. Yo les bendigo, les felicito, de verdad nos gozamos. Nosotros estuvimos al tanto de todo lo que ha pasado y de verdad somos testigos de que es un milagro. Ya ustedes han visto eso. Ahí son una familia de pacto y eso es muy importante. Ustedes son familia de pacto y Dios nunca rompe los pactos. Y ahí aseguró, el diablo no podía entrar porque son bajo pacto. Y la fe y la oración, el ser rodeados de oración, eso sucede. Dios siempre cumple, Dios siempre es fiel.
Y sé que si hizo esto, hará muchas cosas más y hará con cada uno de los que están aquí, sea cual fuere la situación. Dios es el mismo Dios. Entonces vamos a pedirles, vamos a presentar los hijos. Voy a pedirle a toda la familia, que aquí pueden bajar aquí, toda la familia que les está acompañando, vengan aquí por favor. Vamos a tenerlos como testigos delante del Señor y delante de las personas. No es algo, diríamos, como un requisito de la iglesia, no, voy a hacerlo por algo. Las generaciones son marcadas cuando nosotros acudimos al Señor y enseñamos los principios. Voy a pedir a los padres que vengan también aquí, tanto de Lady como de Daniel, y no sé si están sus familiares aquí. ¿Sí? Entonces, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Por favor, pueden venir. Mire, Amorcito, con aquí arriba, mi amor. Y te dé paz. Como están en familia, se pueden quitar su tapaboca, están allí y quedan más bonitos en la foto. ¿Sí? Aquí mirando hacia acá, no es hacia ellos, sino hacia acá. Se las presentando en el altar. Ustedes también, háganse acá, este lado, Amén. con sus respectivos familiares. Amén. Es más trascendente el nacimiento de un bebé que el matrimonio. ¿Sabía eso? El matrimonio ya lleva media vida. El bebé va a empezar. Cuando viene un bebé hay un compromiso no solamente de los padres, sino los que le rodean. Y quiero aportarle estos principios y escuchen bien. La primera responsabilidad son los padres sobre los hijos. Los abuelos en alguna manera harán un aporte, el cariño y el amor, pero siempre debe haber un cerco que no deben de pasar. La educación está de parte de ellos. ¿Me hago entender, abuelos? La educación es de ellos. Ustedes hacen algún aporte, el amor, el cariño, todo aquello, pero hay una frontera que nunca deben de pasar porque es responsabilidad número uno de ellos. Igualmente para ustedes, no se pasan esas fronteras. La responsabilidad número uno es de ellos. Dios le dio sus hijos a ellos y no pasen esa frontera. En el momento que la pasen hay problemas, porque Dios dijo: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ahí está la responsabilidad. El rodearles muy bien, el apoyarles muy bien, pero siempre respeten la educación que le están dando los padres. ¿Sí? Vamos a pedirle a toda la iglesia que se coloque en pie, vamos a orar. El compromiso que leímos aquí está por escrito. Está por escrito. Y voy a pedirles algo. Hoy lo van a firmar aquí con uno o dos testigos. En la parte de arriba aparecen los padres y abajo los testigos. ¿Qué es testigo? No estamos diciéndole, bueno, padrino, no es eso, sino que es testigo. Y que si usted como testigo firma allí, le va a decir, si ve que está desviándose, entonces recuérdale esos 10 compromisos que hay ahí. Si ves que algo está pasando, los testigos, algo está pasando, recuerda el compromiso, porque lo que hagas hoy aquí es trascendente en el cielo. No solamente el señor fotógrafo está tomando y ahí hay una cámara que está filmando, en el cielo hay otra cámara, sí, y que está grabando. Tienes un compromiso con Dios, con tus hijos y con la sociedad. Vamos a cambiar esta sociedad con nuestros hijos, con nuestros hijos. Avi hará algo en este país, algo grande. ¿Cómo se llaman los gemelos?
Uy, Elías y el Eliel, marca también, marca bíblica. Abi también, encontré que hay dos Abi en la Biblia. Al menos yo conocí 2 Abi en la Biblia. Una. Después le cuento. Muy bien, entonces quiero pedirles, vamos, amorcito, acércate allí. Bueno, ahí está doña Fabi, otra servidora que se acerque allí para coger un gemelo, otra servidora que allí, y vamos a bendecirles. Cuando el Señor Jesús, el niño, siendo niño, fue presentado, llegó Ana, una profetisa, y profetizó y bendijo sobre Jesús. Lo mismo Zacarías, que dijo: el Señor me había dicho que no se apagarían mis ojos sin antes ver el Salvador. ¿Por qué era importante eso? Porque eran líderes claves en el templo. Y aquí hay líderes clave en el templo que vamos a bendecir estos bebés. Y ustedes van a orar también por ellos. Yo voy a orar. Padre, gracias te damos, todos orando por ellos. Hoy te presentamos estos bebés. Señor, te presentamos a cada uno de ellos. Te presentamos a Abi, mi Señor. Es un milagro, Señor, cual nos ha conmovido, nos desafía. Y sé que algo quedó hoy aquí en la iglesia al escuchar este testimonio. Y sé que algo va a pasar con ella. Algo va a suceder por causa de ellas. Va a haber cambios en su familia. Así que hoy la presentamos delante de ti, la bendecimos. Abi, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres un milagro y seguirás siendo un milagro, y a través de tu vida sucederán muchos milagros. En el nombre de Jesús declaramos, profetizamos que serás usada para cambiar tu generación. En el nombre de Jesús te bendecimos. Hoy queda una marca en tu corazón, en tu alma. Le servirás al Señor. Le servirás de tiempo completo al Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida. Tú la guardarás, mi Señor. No será para la droga, no será para el licor, no será para el mundo, no será para el pecado, no será para el vicio, no será para el sexo ilícito, será para el Señor. Le servirá al Señor. Dale sabiduría a sus padres, guíales, mi Señor, a instruirles en tu camino, y que ese compromiso que hoy ellos firman se convierta en ley para ellos, para educarle siempre en el camino tuyo. Bendecimos a Elías y a Eliel en el nombre de Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, tu gracia esté sobre ellos. Señor, toma sus vidas. Que este nacimiento en este país, señores, den una marca del cielo. Que vinieron aquí con un propósito, Señor. Tú los permitiste que nacieran aquí para algo, mi Señor. Los bendecimos. Que sean embajadores, que sean misioneros del reino en el nombre de Jesús. Declaramos que no serán desviados del camino de Dios. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el maligno no los tocará, no los desviará del camino. Los bendecimos. Dale sabiduría a sus padres, que sean ejemplo, que sean desafío para ellos, que se consagren a Dios, para que sus hijos caminen en el camino tuyo, que no se aparten. Los bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú les ayudarás, tú les proveerás en el nombre de Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos. Aquí hay 2 documentos para firmar. Lo van a firmar cada uno. Ahí hay solamente uno, ¿cierto? Para que no marquen sobre el otro. No sé si con ese mantel se puede escribir, ¿sí? Entonces, lo van a firmar papá y mamá. Tómenle una foto allí. Y no sé si la cámara se puede mover. Papá y mamá delante de ellos, testigos, y si quieren firmar los 2 abuelos, está bien, no hay problema. Y si quiere firmar ahí también Daniel, no sé si cabe.
Elijan dónde firmar. Ustedes pueden marcar enmarcarlo, tenerlo, o si quieren dónde ponerlo, guárdenlo, que eso les recordará un compromiso que han tenido con Dios. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Bueno, quiero recordarles a ustedes, tanto papás como familiares que firmaron allí, este no es un compromiso conmigo ni con la iglesia, nada de eso. La iglesia no pone eso como requisito. Son principios bíblicos en los cuales ustedes se están comprometiendo con ustedes mismos, con Dios y con esa bebé. Con esa bebé se están comprometiendo. Igualmente ustedes que están firmando con Elías y Eliel se están comprometiendo con Dios, porque son principios bíblicos. Cada uno de esos son textos dados por Dios. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que tu esencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos. Ahora van a levantarlo y ustedes mismos van a hacer su oración, su compromiso delante del Señor. Ya que conocen el documento, se lo van a ofrecer al Señor y hagan sus propias palabras, sus propios compromisos aquí en el altar. Y que nunca se olviden de lo que hoy han dicho aquí, porque el Señor lo va a tomar en serio y les va a ayudar, les va a proveer.